El calor sofocante de Ciudad de México hacía que las gotas de sudor resbalaran por mi frente mientras subía las escaleras del despacho del notario Ramírez. Aquel edificio antiguo en la colonia Roma, con su fachada Art Deco y sus pasillos de mármol gastado, parecía el escenario perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Mi padre, Antonio Vega Ruiz, un hombre que había construido su fortuna ladrillo a ladrillo en el negocio de la construcción, nos había citado a todos sus hijos para la lectura de su testamento. «¿Por qué hacer esto ahora, papá? Apenas tienes 65 años», le había preguntado la semana anterior durante nuestra comida dominical. Esa tradición que manteníamos a pesar de nuestras diferencias. «Verónica, uno nunca sabe cuándo va a partir de este mundo. Y prefiero dejar todo en orden mientras puedo explicar mis decisiones», me respondió, con esa mirada severa que siempre me hacía sentir como una niña de 10 años, a pesar de mis 32. Cuando entré a la oficina, mis hermanos ya estaban allí. Alejandro, el mayor, con su traje impecable y ese aire de importancia que había perfeccionado desde que se convirtió en el brazo derecho de papá en la constructora. Mariana, siempre elegante y calculadora, revisando su celular como si tuviera cosas más importantes que atender. Y Carlos, el menor, quien a sus 27 años seguía buscando su lugar en el mundo y en el corazón de mi padre. El notario Ramírez, un hombre de unos 60 años con lentes de montura gruesa y bigote perfectamente recortado, nos saludó con formalidad mientras organizaba los documentos sobre su escritorio de caoba. Mi padre entró último, como siempre haciendo una entrada que exigía la atención de todos. «Gracias por venir», dijo secamente, mientras tomaba asiento en la cabecera de la mesa. «Ramírez, procedamos». Lo que siguió fue como una pesadilla en cámara lenta. El notario comenzó a leer el documento, detallando la distribución de los bienes de mi padre. La constructora Vega e Hijos quedaría bajo el control de Alejandro, con un 60% de las acciones. Mariana recibiría el 25% y Carlos el 15%. La casa de Cuernavaca para Mariana, los terrenos en Querétaro para Carlos. Y para Alejandro, la joya de la corona, la casona en Polanco que había pertenecido a mi abuela, donde todos habíamos crecido y que sorprendentemente mi padre había vendido hacía apenas 6 meses. «Disculpe, señor Ramírez», interrumpí, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. «Creo que ha olvidado mencionar mi parte». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. El notario me miró incómodo, ajustándose los lentes antes de mirar a mi padre. «Verónica», dijo mi padre con voz firme, sin mirarme directamente, «he decidido que no recibirás parte de la herencia. Tu sustento está asegurado con tu trabajo en ese museo. No necesitas más». La sangre me hirvió en las venas. ¿Mi trabajo en ese museo? Era la directora adjunta del Museo Nacional de Antropología, un puesto que había conseguido por mérito propio después de años de estudio y trabajo duro. No era un capricho ni un pasatiempo, como mi padre siempre había insinuado. «¿Qué estás diciendo, papá? ¿Me estás excluyendo completamente?» Mi voz sonaba más aguda de lo que hubiera querido, traicionando mi shock. «Es mi decisión final», respondió él, todavía sin mirarme. «Tu independencia siempre fue lo que quisiste, ¿no? Pues ahora la tienes completamente». Sentí las miradas de mis hermanos sobre mí, la sonrisa apenas disimulada de Mariana, la incomodidad de Carlos y la expresión impasible de Alejandro, que parecía haber sabido de antemano lo que iba a suceder. «Esto es injusto y lo sabes», dije, luchando por mantener la compostura. «¿Es porque no quise unirme al negocio familiar? ¿Porque elegí mi propio camino? ¿Es porque tomaste decisiones que van en contra de los valores de esta familia?», respondió finalmente, mirándome con dureza. «Decisiones que han demostrado que no tienes lealtad hacia lo que he construido». Me quedé helada. ¿De qué estaba hablando? Siempre había sido la más leal, la que visitaba cada domingo sin falta, la que llamaba durante la semana para asegurarse de que estuviera bien desde que mamá murió hace 5 años. «Si me disculpan», dije, levantándome con toda la dignidad que pude reunir. «Tengo trabajo que hacer. En ese museo que tanto desprecias, papá, pero que preserva nuestra verdadera herencia cultural, algo que parece importarte menos que el dinero y el control». Salí de la oficina con pasos rápidos, sin dar tiempo a que nadie me detuviera. Una vez en la calle,
Las lágrimas que había contenido comenzaron a correr libremente por mis mejillas, mezclándose con el sudor y el smog de la ciudad. Mi teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de Carlos. Lo siento, Vero, no sabía nada de esto. Mientras caminaba sin rumbo por las calles del centro, mi mente daba vueltas tratando de entender lo que acababa de suceder. ¿Qué decisiones había tomado yo que justificaran semejante rechazo? Y entonces, como un relámpago, recordé la última gran discusión con mi padre, hace 6 meses, cuando me opuse fervientemente a la venta de la casa familiar. Esa casa es nuestra historia, papá, le había dicho. Es donde crecimos, donde mamá pasó sus últimos días. No puedes simplemente venderla al mejor postor. Es un activo, Verónica, me había respondido. Y como todos los activos, tiene un momento para adquirirse y otro para liquidarse. La zona se ha revalorizado enormemente. Es un buen negocio. No todo en la vida es negocio, le respondí antes de marcharme furiosa. Una semana después, la casa estaba vendida. Nunca supe quién fue el comprador, solo que la transacción se había realizado a través de una sociedad anónima. Mi padre se limitó a decir que había sido alguien que apreciará su valor arquitectónico. Ahora, parada en medio del Zócalo, con la Catedral Metropolitana imponente frente a mí y el Palacio Nacional a un costado, testigos silenciosos de siglos de historias familiares como la mía, tomé una decisión. No iba a aceptar esta injusticia sin luchar. Algo estaba mal en toda esta situación, y yo iba a descubrir qué era. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un correo electrónico de Luis Mendoza, un viejo amigo y colega del museo que ahora trabajaba en el registro público de la propiedad. «Tenemos que hablar», decía escuetamente. «Es sobre la casa de tu abuela». El Café La Habana, con su aire retro y sus meseros de chaqueta blanca, era el lugar perfecto para una conversación que requería discreción. Luis ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa del fondo, con una taza de café negro frente a él y una carpeta manila a su lado. «Gracias por venir tan rápido», me dijo mientras me sentaba frente a él. Luis y yo habíamos estudiado juntos en la UNAM, y aunque nuestros caminos profesionales se separaron, siempre mantuvimos el contacto. Él sabía lo importante que era para mí la casa de mi abuela. «Tu mensaje sonaba urgente», respondí, tratando de controlar mi ansiedad. «¿Qué encontraste?» Luis miró a su alrededor antes de hablar, como asegurándose de que nadie nos prestaba atención. «Estuve revisando los registros de la venta de la propiedad», comenzó. Algo no me cuadraba desde el principio. Una casa como esa, en esa ubicación, vendida tan rápido y sin publicidad, era sospechoso. Mi corazón se aceleró. ¿Y? La compró una empresa llamada Inversiones Altamira S.A. de CV, continuó Luis, abriendo la carpeta y mostrándome algunos documentos. Una sociedad creada apenas un mes antes de la compra, con un único accionista. ¿Quién?, pregunté, inclinándome para ver mejor los papeles. Eso es lo interesante, dijo Luis, bajando aún más la voz. El accionista es otra empresa, Desarrollo San Ángel, que a su vez es propiedad de Alejandro Vega Miranda, tu hermano. La revelación me golpeó como un balde de agua fría. Alejandro había comprado la casa familiar a través de empresas fantasma, ocultando su identidad a todos, incluso a mi padre. ¿Estás seguro?, pregunté, aunque sabía que Luis no me habría llamado si no tuviera pruebas sólidas. Completamente, asintió, señalando los documentos. Seguí el rastro del dinero. Fue una estructura compleja diseñada para ocultar al verdadero comprador, pero dejó huellas, como siempre sucede. Tomé un sorbo del café que el mesero acababa de traerme, tratando de procesar la información. ¿Por qué haría esto Alejandro? ¿Y por qué mi padre me culparía a mí por la venta de una casa que él mismo decidió vender? Luis se encogió de hombros. Eso tendrás que averiguarlo tú. Pero hay algo más. Sacó otro documento de la carpeta. El precio de venta registrado es significativamente menor al valor real de mercado. Casi un 40% menos. Evasión fiscal, murmuré, empezando a entender. Papá vendió la casa a un precio artificialmente bajo para pagar menos impuestos, sin saber que el comprador era Alejandro. Exactamente, asintió Luis. Y hay rumores de que tu hermano está planeando demolerla para construir un edificio de apartamentos de lujo. Con los nuevos desarrollos en la zona, triplicaría su inversión. La ira me invadió por completo. No solo Alejandro había engañado a mi padre para adquirir la casa a un precio rebajado,
sino que planeaba destruir el hogar donde habíamos crecido, el último lugar donde mamá había sido feliz. Necesito pruebas más contundentes, dije, recuperando mi determinación. Algo que pueda mostrarle a mi padre, algo que no pueda ignorar. Puedo conseguirte copias certificadas de estos documentos, ofreció Luis. Pero ten cuidado, Verónica. Si Alejandro se enteró de que estás investigando esto, ya me quitaron mi herencia, respondí con amargura. ¿Qué más pueden quitarme? Salí del café con la cabeza dando vueltas. Las piezas comenzaban a encajar, pero todavía faltaba entender por qué mi padre me culpaba a mí. Decidí visitar a la única persona que podría tener esa respuesta, mi tía Elena, hermana de mi madre, y la única que siempre había visto a través de las manipulaciones de Alejandro. La casa de tía Elena en Coyoacán era un remanso de paz en medio del caos de la ciudad. Su patio interior, lleno de bugambilias y con una pequeña fuente que murmuraba constantemente, siempre me había transmitido serenidad. Sabía que vendrías, me dijo en cuanto me vio, como si hubiera estado esperándome. Carlos me llamó después de la reunión con el notario. Estoy indignada con tu padre. Le conté todo lo que había descubierto con Luis mientras ella escuchaba atentamente, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y rabia contenida. Tu hermano siempre fue ambicioso, pero esto sacudió la cabeza. ¿Sabes por qué tu padre te culpa a ti? Es lo que no entiendo, admití. ¿Cómo podría yo tener algo que ver con esto? Tía Elena se levantó y fue hasta un antiguo secreter de madera. Abrió un cajón y sacó un sobre. Hace unos meses, Alejandro vino a verme, comenzó. Me dijo que había descubierto algo terrible, que tú estabas conspirando con un inversor extranjero para comprar la casa familiar a espaldas de todos. ¿Qué? Eso es absurdo, exclamé. Por supuesto que lo es, asintió ella. Pero presentó pruebas, correos electrónicos supuestamente enviados por ti, discutiendo la compra, incluso una grabación de una llamada telefónica donde alguien que sonaba como tú hablaba de asegurar la propiedad antes de que el viejo cambie de opinión. Eso es una completa fabricación, dije, sintiendo cómo la indignación crecía dentro de mí. Jamás haría algo así. Lo sé, cariño, me aseguró tía Elena, apretando mi mano. Pero tu padre lo creyó. Siempre fue fácil de manipular cuando se trata de lealtad a la familia. Y Alejandro supo exactamente qué botones presionar. ¿Y qué hay en ese sobre?, pregunté, señalando lo que había sacado del secreter. La prueba de tu inocencia, respondió, entregándomelo, y de la culpabilidad de Alejandro. Dentro había copias de transferencias bancarias, correos electrónicos y, lo más damning, una serie de fotografías que mostraban a Alejandro reuniéndose con abogados y notarios, firmando documentos relacionados con la compra de la casa. ¿Cómo conseguiste esto?, pregunté, asombrada. Jorge, mi jardinero, es hermano del chofer de Alejandro, explicó con una pequeña sonrisa. Y resulta que tu hermano habla demasiado por teléfono mientras lo llevan de un lado a otro. He estado recopilando información desde que supe lo que planeaba. ¿Por qué no se lo mostraste a papá? Tía Elena suspiró profundamente. Lo intenté, Verónica, pero tu padre se negó a verlo. Dijo que eran fabricaciones mías, que siempre había favorecido a los hijos de mi hermana por encima de los suyos con su primera esposa. La realidad me golpeó como una bofetada. Alejandro y Mariana eran hijos del primer matrimonio de mi padre. Carlos y yo, de su matrimonio con mi madre. Las tensiones siempre habían existido, pero pensé que se habían superado con los años. Entonces no basta con tener pruebas, murmuré, más para mí misma que para ella. Necesito que papá las vea con sus propios ojos, que no pueda negar la verdad. Ten cuidado, me advirtió tía Elena. Alejandro tiene mucho que perder, y las personas desesperadas son capaces de cualquier cosa. Cuando salí de casa de mi tía, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de la Ciudad de México con tonos naranjas y rojos. Tomé un taxi hacia mi apartamento en La Condesa, un pequeño pero acogedor lugar que había conseguido con mi propio esfuerzo. Durante el trayecto, elaboré un plan. Necesitaba más que documentos y fotos. Necesitaba atrapar a Alejandro infraganti, hacer que revelara sus verdaderas intenciones frente a testigos que mi padre no pudiera ignorar. Al llegar a casa, encontré una sorpresa esperándome. Carlos estaba sentado en los escalones de la entrada.
¿Qué haces aquí?, le pregunté, sorprendida de verlo. Necesitamos hablar, dijo, con una expresión seria que rara vez mostraba. Creo que Alejandro está planeando algo grande, y creo que tú estás en peligro. La luz de la mañana se filtraba por las persianas de mi apartamento, mientras Carlos y yo terminábamos de repasar nuestro plan. Habíamos pasado la noche compartiendo información y piezas del rompecabezas que cada uno tenía. Resultó que mi hermano menor había estado observando a Alejandro desde hacía tiempo, desconfiando de sus intenciones. Nunca me tomó en serio, explicó Carlos, con una mezcla de amargura y determinación en su voz. Siempre fui el hermano menor irresponsable. Eso me dio libertad para moverme sin que sospechara. Carlos me contó que había descubierto, gracias a su amistad con uno de los arquitectos de la constructora, que Alejandro no solo planeaba demoler la casa para construir apartamentos de lujo, también había estado desviando fondos de la empresa para financiar el proyecto, poniendo en riesgo la estabilidad financiera del negocio familiar. Papá confía ciegamente en él, dijo Carlos, pasándose una mano por el pelo con frustración. Le ha dado control total sobre las finanzas de la constructora. Si Alejandro fracasa con este proyecto, podría llevarse todo a la quiebra. El plan que desarrollamos era arriesgado. Sabíamos que esa tarde Alejandro tendría una reunión con inversores potenciales en su oficina para presentarles el proyecto de la casa familiar. Carlos había conseguido acceso a la sala de conferencias contigua, que tenía un sistema de audio compartido con la oficina principal. Necesitamos que papá escuche directamente de la boca de Alejandro lo que ha estado haciendo, dije, revisando una vez más los documentos que tía Elena me había dado. Solo así abrirá los ojos. ¿Crees que vendrá?, preguntó Carlos, con duda en su voz. Tendrá que hacerlo, respondí sacando mi teléfono. Le diré que es una emergencia familiar, que es sobre mamá. Eso siempre lo hace reaccionar. La llamada a mi padre fue breve y tensa. Como esperaba, la mención de un asunto relacionado con el aniversario de la muerte de mamá, que se acercaba, fue suficiente para que accediera a reunirse con nosotros en las oficinas de la constructora esa tarde. No le mencioné que estarías allí. Le dije a Carlos después de colgar. Será una sorpresa. Una de muchas, respondió él con una sonrisa triste. Llegamos a las oficinas de Vega e Hijos en Reforma 1 hora antes de la reunión programada de Alejandro. El edificio de cristal y acero, con el logo de la empresa prominentemente mostrado en la fachada, siempre me había parecido frío e impersonal, tan diferente de la calidez de la casa familiar que ahora estaba en peligro. Gracias a la complicidad de la secretaria de Carlos, logramos entrar sin ser anunciados y nos instalamos en la sala de conferencias secundaria. Desde allí, podíamos escuchar todo lo que se dijera en la oficina principal de Alejandro a través del sistema de audio que, accidentalmente, Carlos había dejado conectado. ¿Estás seguro de que funcionará?, le pregunté nerviosa mientras configuraba mi teléfono para grabar. Lo comprobé esta mañana, aseguró. Escucharemos todo con claridad. A las 4 en punto, escuchamos la voz de Alejandro, saludando a sus visitantes. Eran 3 hombres, a juzgar por las voces, y hablaban con el tono confiado de quienes manejan grandes sumas de dinero habitualmente. Caballeros, les agradezco su interés en nuestro proyecto Polanco Luxury Residences, comenzó Alejandro con su voz de negocios, esa que siempre usaba cuando quería impresionar. Como les adelanté, estamos hablando de una oportunidad única. La propiedad está ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, con un potencial de valorización extraordinario. Entendemos que la propiedad actualmente tiene una casa unifamiliar, dijo una de las voces. ¿Ya tienen los permisos de demolición? Están en proceso, respondió Alejandro con confianza. Pero no anticipamos problemas. Tengo contactos en la delegación que nos están agilizando todos los trámites. Carlos y yo intercambiamos miradas. Esos contactos probablemente implicaban sobornos, otra ilegalidad para añadir a la lista. ¿Y qué hay de los otros propietarios?, preguntó otra voz. En nuestra investigación preliminar, notamos que la propiedad perteneció a la familia Vega por generaciones. ¿No hay riesgo de reclamos legales por parte de otros herederos? Hubo una pausa y casi pude visualizar la sonrisa calculadora de Alejandro. Esa parte está completamente controlada, aseguró. La propiedad fue adquirida legalmente. El propietario anterior, mi padre, no sabe que yo soy el comprador, pero eso es irrelevante desde el punto de vista legal. Y en cuanto a mis hermanos,
Digamos que me he encargado de que no representen un problema. ¿Cómo exactamente?, insistió el inversor. Mi hermana Verónica era la única que podría haber causado problemas. Siempre tuvo un apego sentimental ridículo a la casa, explicó Alejandro, y pude sentir el desprecio en su voz. Así que me aseguré de que fuera excluida del testamento de mi padre. Fabriqué evidencia que sugería que ella intentaba comprar la propiedad a espaldas de la familia. Mi padre es tradicionalista. La lealtad familiar lo es todo para él. Cayó perfectamente en la trampa. ¿Y si descubre la verdad?, preguntó una tercera voz, con evidente preocupación. Alejandro soltó una risa breve y despectiva. Para cuando eso suceda, si es que sucede, la casa ya no existirá. Tendremos un edificio de apartamentos en su lugar, generando millones en ventas. Mi padre es un hombre práctico al final. Entenderá que fue un buen negocio. ¿Y los fondos para el proyecto?, preguntó el primer inversor. Mencionó que tiene parte del capital asegurado. Así es, confirmó Alejandro. He estado reasignando fondos de algunos proyectos de la constructora, fondos que, oficialmente, están destinados a la expansión en Querétaro. Mi padre ha delegado completamente la gestión financiera en mí. Confía ciegamente. En ese momento, la puerta de nuestra sala se abrió. Mi padre estaba allí, con una expresión que nunca le había visto antes, una mezcla de confusión, dolor y furia apenas contenida. «Papá», dije levantándome rápidamente, «llegaste temprano. Tu mensaje decía que era urgente», respondió, su voz extrañamente controlada. «¿Qué es todo esto? ¿Por qué están escuchando la reunión de Alejandro?» Carlos se levantó también. «Papá, tienes que escuchar esto. Alejandro ha estado». «Lo he escuchado», interrumpió mi padre, y entonces noté que sus manos temblaban ligeramente. «He escuchado suficiente». Sin decir más, se dirigió a la puerta que conectaba directamente con la oficina principal, y la abrió de golpe. Carlos y yo lo seguimos, preparados para lo que fuera a suceder. La escena en la oficina se congeló. Alejandro estaba de pie junto a una pantalla que mostraba planos de un moderno edificio de apartamentos, claramente proyectado sobre la ubicación de nuestra casa familiar. Los tres inversores, hombres de mediana edad con trajes caros, parecían incómodos ante la interrupción. «Papá», dijo Alejandro, recuperándose rápidamente de la sorpresa. «No te esperaba. Estamos en medio de una reunión importante». «Eso veo», respondió mi padre, su voz cargada de una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. «Una reunión sobre cómo demoler la casa de tu abuela, la casa donde creciste, donde tu madre pasó sus últimos días». Alejandro palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura. «Es un negocio, papá, una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Pensaba decírtelo cuando todo estuviera más avanzado. Igual que pensabas decirme que tú eras el comprador, o que estabas desviando fondos de la empresa, o que fabricaste evidencia para poner a tu hermana en mi contra». Cada pregunta de mi padre era como un latigazo, haciendo que Alejandro retrocediera imperceptiblemente. «No sé de qué estás hablando», intentó defenderse Alejandro, pero su voz había perdido toda confianza. «Lo escuché todo», dijo mi padre, señalando hacia la sala contigua. «Cada palabra, cada confesión». Los inversores comenzaron a recoger sus documentos, claramente ansiosos por salir de lo que se había convertido en un drama familiar. «Caballeros, creo que deberíamos reprogramar», dijo uno de ellos, dirigiéndose a la puerta. «No será necesario», intervino mi padre. «No habrá ningún proyecto aquí. La propiedad en cuestión no está en venta ni lo estará». Una vez solos, el silencio en la oficina era tan denso que casi podía tocarse. Alejandro miró a Carlos y a mí con odio mal disimulado. «¿Qué han hecho?», siseó. «¿Tienen idea de cuánto dinero acaban de costarme?» «¿Dinero?», la voz de mi padre sonaba incrédula. «¿Es lo único que te importa? ¿El dinero?». «Por supuesto que no», respondió Alejandro, cambiando rápidamente su tono a uno más conciliador. «Papá, esto es un malentendido. Yo solo intentaba...». «Basta», lo cortó mi padre. «He escuchado suficientes mentiras. Quiero ver todos los documentos relacionados con la compra de la casa, todos los movimientos de fondos que has hecho, todo, ahora». «Papá, por favor», intentó Alejandro una vez más. «Podemos hablarlo. Ahora», repitió mi padre, con una autoridad que no admitía réplica, mientras Alejandro,
Derrotado, comenzaba a buscar los documentos en su computadora. Mi padre se volvió hacia Carlos y hacia mí. «Ustedes dos», dijo, con una expresión indescifrable. «En mi oficina. Tenemos que hablar». La oficina de mi padre siempre me había intimidado. Ubicada en el último piso del edificio, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad y del castillo de Chapultepec a lo lejos, era un espacio que reflejaba perfectamente su personalidad. Imponente, distante, dominante. Las paredes estaban cubiertas de reconocimientos, fotos con políticos y empresarios importantes, y algunos planos enmarcados de sus proyectos más exitosos. Carlos y yo nos sentamos frente a su escritorio, como tantas veces lo habíamos hecho de niños cuando nos llamaba para regañarnos por alguna travesura. Pero esta vez era diferente. Mi padre no se sentó en su silla de cuero negro inmediatamente. En lugar de eso, se quedó de pie frente a la ventana, dándonos la espalda, su silueta recortada contra el atardecer de la Ciudad de México. «Debí haberlo visto», dijo finalmente, su voz más suave de lo que esperaba. Las señales estaban ahí. La ambición desmedida de Alejandro, su insistencia en manejar todas las finanzas, su repentino interés en proyectos residenciales en Polanco. Se volvió hacia nosotros, y me sorprendió ver algo que nunca había visto en su rostro: vulnerabilidad. «Y tú, Verónica», continuó, mirándome directamente, «nunca me diste motivos para desconfiar de ti. Siempre fuiste honesta, incluso cuando esa honestidad significaba enfrentarte a mí». «Intenté decírtelo», respondí, sintiendo cómo la emoción me cerraba la garganta, «que algo no estaba bien con la venta de la casa, pero no me escuchaste». «No», admitió mi padre, finalmente sentándose, «no te escuché. Estaba tan seguro de que sabía lo que era mejor para la familia, para el negocio. Estaba tan cegado por mi propia arrogancia que no vi lo que estaba sucediendo frente a mis ojos». Carlos, que había permanecido en silencio hasta entonces, se inclinó hacia adelante. «¿Qué va a pasar ahora, papá? ¿Con Alejandro, con la casa, con la empresa?» Mi padre suspiró profundamente, pasándose una mano por el rostro en un gesto que lo hacía parecer súbitamente envejecido. «Alejandro tendrá que afrontar las consecuencias de sus acciones», respondió con firmeza. «La malversación de fondos de la empresa es un delito grave, y lo que les hizo a ustedes, a ti, Verónica, es imperdonable. No quiero que vaya a la cárcel», dije, sorprendiéndome incluso a mí misma. A pesar de todo, seguía siendo mi hermano. «Solo quiero que la verdad salga a la luz, y que la casa se mantenga en la familia». Mi padre me miró con una mezcla de sorpresa y algo que parecía orgullo. «Siempre has tenido el corazón de tu madre», dijo, con una sonrisa triste. Ella también creía en las segundas oportunidades. Se levantó y caminó hasta un antiguo archivador en la esquina de la oficina. Sacó una carpeta y regresó al escritorio. «La casa», dijo, abriendo la carpeta y mostrando algunos documentos, «legalmente ahora pertenece a Inversiones Altamira, que es propiedad de Alejandro a través de otra empresa. Pero hay una forma de revertir la venta». «¿Cómo?», preguntó Carlos, inclinándose para ver mejor los papeles. «La venta se realizó bajo falsas pretensiones y a un precio significativamente inferior al valor de mercado», explicó mi padre. «Eso, combinado con el conflicto de interés de Alejandro como director financiero de la constructora y comprador encubierto, nos da bases legales para anular la transacción». «¿Y luego qué?», pregunté, sintiendo una chispa de esperanza. Mi padre me miró directamente, con una intensidad que me resultó casi desconcertante. «Luego, Verónica, la casa será tuya». Me quedé sin palabras, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «Mía», logré articular finalmente. «Pero, ¿por qué?». «Porque siempre fuiste tú quien más la valoró», respondió mi padre. «No como un activo o una inversión, sino como lo que realmente es, el corazón de nuestra familia, el lugar donde tu madre fue feliz, donde todos fuimos felices alguna vez». Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a correr libremente por mis mejillas. Carlos se acercó y me abrazó, y por un momento volvimos a ser los niños que se consolaban mutuamente después de una regañina de papá. «Hay algo más», continuó mi padre, sacando otro documento de la carpeta. «Esto es un borrador del Nuevo Testamento que pienso firmar. Como pueden ver, la distribución es equitativa entre ustedes tres». «¿Tres?»,
preguntó Carlos confundido. ¿Incluye a Alejandro? Mi padre asintió lentamente. Sí, pero con condiciones. Tendrá que devolver cada peso que desvió de la empresa y quedará relegado a un puesto sin acceso a las finanzas por un tiempo, hasta que demuestre que ha aprendido la lección. ¿Y Mariana?, pregunté, recordando la sonrisa satisfecha de mi hermana durante la lectura del testamento original. Mariana no estaba involucrada en este esquema específico, respondió mi padre, pero tampoco hizo nada para impedirlo o alertarme. Tendrá su parte, pero ya no será la favorecida. Un golpe en la puerta interrumpió nuestra conversación. Era Alejandro, con una expresión que nunca le había visto antes: derrota. Detrás de él, Mariana observaba la escena con evidente confusión. Aquí están todos los documentos relacionados con la compra, dijo Alejandro, colocando una gruesa carpeta sobre el escritorio, y los registros de las transferencias de fondos. Mi padre asintió, pero no dijo nada. Papá, comenzó Alejandro, pero pareció quedarse sin palabras. Siéntense los dos, indicó mi padre a Alejandro y Mariana, señalando las sillas adicionales frente a su escritorio. Tenemos mucho de qué hablar. Lo que siguió fue una de las conversaciones más difíciles y al mismo tiempo más liberadoras de mi vida. Mi padre, con una calma que contrastaba con la gravedad de la situación, explicó todo lo que había descubierto. Alejandro, acorralado por la evidencia, finalmente confesó sus planes y manipulaciones. Mariana, para mi sorpresa, parecía genuinamente impactada, especialmente cuando supo cómo Alejandro había fabricado evidencia en mi contra. Nunca imaginé que llegarías tan lejos, le dijo a Alejandro, con una mezcla de decepción y horror. Lo siento, dijo finalmente Alejandro, y por primera vez en años me pareció sincero. Lo siento, papá. Lo siento, Verónica. No tengo excusa. Solo puedo decir que me dejé llevar por la ambición, por la idea de dejar mi propia marca, de demostrar que podía ser más exitoso que tú. Papá, la ambición no es el problema, respondió mi padre. Es necesaria en los negocios. Es lo que haces con ella, y a quién estás dispuesto a sacrificar en el camino. La reunión se prolongó hasta bien entrada la noche. Cuando finalmente salimos de la oficina, la ciudad estaba iluminada por miles de luces, como estrellas caídas sobre el Valle de México. Carlos me acompañó hasta mi coche en el estacionamiento subterráneo. ¿Estás bien?, me preguntó, apoyándose en el capó mientras yo buscaba las llaves en mi bolso. Creo que sí, respondí, sintiendo como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Es solo mucho para procesar. Lo sé, asintió. Pero lo logramos, Vero. Descubrimos la verdad. Salvamos la casa. Le sonreí, agradecida por su apoyo incondicional durante todo este proceso. No lo habría logrado sin ti, Carlos. Tu ayuda fue crucial. Para eso estamos los hermanos, dijo, devolviéndome la sonrisa. Los verdaderos hermanos. Nos despedimos con un abrazo, prometiendo reunirnos el fin de semana para visitar la casa y comenzar a planificar su restauración. Mientras conducía de regreso a mi apartamento, a través de las calles nocturnas de la ciudad, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. La mañana siguiente, después de una noche de sueño sorprendentemente tranquilo, me dirigí al Museo Nacional de Antropología. A pesar de todo el drama familiar, tenía responsabilidades que no podía descuidar. Pero apenas había llegado a mi oficina cuando recibí una llamada de mi padre. ¿Podemos vernos esta tarde?, preguntó, con un tono inusualmente suave. En la casa de Polanco. Hay algo que quiero mostrarte. Acordamos encontrarnos allí a las 5. Durante todo el día, no pude evitar preguntarme qué querría mostrarme. Cuando llegué, mi padre ya estaba allí, esperándome en el porche, ese mismo porche donde tantas tardes habíamos pasado en familia, donde mamá solía leer mientras nosotros jugábamos en el jardín. Gracias por venir, me dijo, abriendo la puerta principal, con una llave que no había visto en años. El interior de la casa estaba exactamente como lo recordaba, como si el tiempo se hubiera detenido. Los mismos muebles, los mismos cuadros en las paredes, incluso el mismo aroma a jazmín que mamá tanto amaba. ¿Cómo? Comencé, pero me quedé sin palabras. Nunca me deshice de nada, explicó mi padre, guiándome a través de la sala hacia el estudio en la parte trasera de la casa. Cuando vendí la casa, incluí una cláusula que me permitía conservar todo el mobiliario y efectos personales.
Alejandro nunca se molestó en leer los detalles del contrato. En el estudio, mi padre se dirigió a un antiguo escritorio de nogal que había pertenecido a mi abuelo. Abrió un cajón y sacó una pequeña caja de madera tallada. «Tu madre quería que tuvieras esto», dijo, entregándomela. Me pidió que esperara hasta que fuera el momento adecuado. Creo que ese momento es ahora. Con manos temblorosas, abrí la caja. Dentro había un collar de plata con un medallón. Al abrirlo, encontré una fotografía en miniatura. Mamá, papá, mis hermanos y yo, todos sonriendo frente a esta misma casa, muchos años atrás. Ella siempre dijo que eras la guardiana de la familia, continuó mi padre, con la voz quebrada por la emoción. La que mantendría viva nuestra historia, nuestras tradiciones. Tenía razón, como siempre. Me acerqué y por primera vez en años, abracé a mi padre. Él pareció sorprendido por un momento, pero luego me devolvió el abrazo con fuerza. «Lo siento, Verónica», dijo en voz baja. «Siento no haberte escuchado. Siento haber dudado de ti». «Está bien, papá», respondí, sintiendo cómo años de resentimiento y distancia comenzaban a disolverse. «Todos cometemos errores. Lo importante es que ahora estamos aquí, juntos, y esta casa seguirá siendo parte de nuestra familia». En los meses que siguieron, la casa de Polanco experimentó una transformación. No la demolición que Alejandro había planeado, sino una cuidadosa restauración que preservó su carácter histórico mientras la adaptaba para una nueva era. Las tensiones familiares no desaparecieron de la noche a la mañana, por supuesto. Hubo discusiones difíciles, momentos incómodos, heridas que tardarían tiempo en sanar completamente. Alejandro cumplió su palabra y devolvió los fondos desviados a la empresa. Con el tiempo, demostró un genuino arrepentimiento y comenzó a reconstruir la confianza perdida. Mariana, para mi sorpresa, se convirtió en una aliada inesperada, ayudándome con la restauración de la casa y compartiendo historias familiares que nunca antes había escuchado. Carlos encontró finalmente su lugar, asumiendo un papel más activo en la constructora, pero también siguiendo su pasión por la arquitectura sustentable, inaugurando una nueva división de proyectos ecológicos que pronto se convirtió en el orgullo de mi padre. Y yo seguí en mi amado museo, pero también me convertí en la guardiana de la casa familiar, asegurándome de que siguiera siendo un lugar de reunión, de celebración, de conexión con nuestras raíces. Mi padre, fiel a su palabra, firmó el Nuevo Testamento, distribuyendo equitativamente su legado entre los 4 hermanos. Pero el verdadero legado, descubrimos todos, no estaba en los bienes materiales o en el dinero. Estaba en las historias que compartíamos, en los domingos que volvimos a pasar juntos, en la capacidad de perdonar y comenzar de nuevo. La última vez que vi a toda mi familia reunida fue hace apenas 2 semanas para celebrar el cumpleaños de mi padre. Estábamos todos allí, en el jardín de la casa de Polanco, bajo el mismo árbol de jacaranda que había sido testigo de nuestra infancia. Incluso tía Elena vino, trayendo consigo su famoso pastel de 3 leches que a todos nos encantaba. Mientras observaba a mi familia reír y conversar, con la casa de mi abuela como telón de fondo, sentí una profunda sensación de cierre y al mismo tiempo de nuevo comienzo. El collar que mamá me había dejado colgaba sobre mi corazón, un recordatorio constante de que, a pesar de todas las dificultades, los secretos y los malentendidos, los lazos familiares son fuertes, resilientes, capaces de soportar las peores tormentas. Mi padre se acercó a mí, con una copa de vino en la mano, y me sonrió con una calidez que me recordó a los días más felices de mi infancia. «¿Sabes?», dijo, contemplando la casa que casi habíamos perdido. «Tu madre estaría muy orgullosa de ti, de cómo luchaste por mantener unida a esta familia». Le devolví la sonrisa, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. «Creo que estaría orgullosa de todos nosotros, papá, de cómo encontramos el camino de regreso los unos a los otros». Y mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, supe que algunas herencias van mucho más allá de las propiedades, los negocios o el dinero. La verdadera herencia es el amor que persiste a través de los errores, los malentendidos y las segundas oportunidades. Y esa herencia, descubrí, es algo que nadie puede quitarnos jamás.